Bienvenidos a este tercer bloque de conexiones. El bloque anterior estuvieron llevando la parte del ciclo de vida de las empresas y de utilidades y a partir de eso, pues hicieron ejemplos de empresas en cada una de las etapas, ¿vale? Continuando un poquito de eso, quiero compartirle una propuesta teórica según Gauss, bueno, según la campana de Gauss, en donde habla sobre la ley de la difusión de la innovación. ¿A qué nos referimos con ley de la difusión de la innovación? Nos referimos a que todos los procesos y todos los productos tienen una especie de ruleta rusa en donde inician y van creciendo hasta su declive o hasta su descenso, tal y como lo acaban de ver con la actividad anterior. ¿Sí? En donde también las personas no se animan a probar algo nuevo, o sea, algunos sí se animan y a partir de los que sí se animan, pues las demás personas empiezan a entrar. Y bajo esta teoría manejan 5 grandes públicos, por así decirlo, es los innovadores, los primeros seguidores, la mayoría precoz, la mayoría tardía y los rezagados. Es decir, que todas las tecnologías pasan por estas fases y cuando digámoslo así, que si una tecnología es muy, muy, muy buena, hasta los rezagados consumen, ¿ok? Es decir, el reto de todas las empresas es hacer que hasta el final del camino, si pueden llegar hasta que los rezagados la consuman, significa que fue una tecnología completamente exitosa, ¿ok? Pero no todas pasan por eso. Toda la mayoría entra en el Valle de la Muerte. Ahorita les menciono en qué momento es el Valle de la Muerte. Bueno, entonces vamos definiendo cada uno de estos cinco personas, ¿sí? En este caso, los innovadores, veíamos que era el 1% de la población. Son esas personas que se les considera tecnócratas o personas que están en constante prueba. Son los que están probando ahí todo lo que tenga que ver con tecnología o cualquier herramienta que sea innovadora. Y pues son aquellos que, aunque la tecnología no está en punto, ya están investigando qué sigue, qué es lo que hay, etcétera, y están muy acorde con lo que sucede. Yo lo pongo en analogías y si pensáramos en una analogía, serían los que abren la pista en una fiesta, ¿no? Es decir, que a veces está la fiesta y están todos sentados y serían la primera persona que se ponga a bailar. ¿Qué es lo que pasa con los innovadores? Muchas veces son considerados como por otras personas que no se animan, como un poquito muy aventados, por así decirlo, ¿no? Y esas personas pues se animan a probar las cosas nuevas. Entonces, usualmente las empresas que ofrecen algo nuevo tienen que tener la fortuna de que le guste a los innovadores, ¿no? Es decir, que los innovadores te prueben, que son tus primeros clientes y a partir de ellos que tengan una suficiente buena experiencia para que puedan ser tus mejores embajadores. Muy bien. Una vez que vas teniendo a esas personas de innovadores, usualmente las empresas están en etapas embrionarias, es decir, que son empresas que están en etapa joven y están tratando de captar el mayor número de público. Esto pasa con los emprendedores, lo van de conocer muy bien, en donde tienes estos primeros clientes que son más difíciles de lo que ya cuando vas creciendo, pero que los necesitas tanto que pues se van volviendo como buenos aliados. Si ellos tienen una buena experiencia, pueden ser tus embajadores de ventas. Si ellos tienen una mala experiencia, pues a lo mejor no te recomiendan y esto pasa de que sea más difícil crecer como tal. Muy bien. Entonces, primero llegan los innovadores, después llegan los primeros adoptadores, que en este caso es el 5%, ¿sí? Es el segundo grupo. Y en analogía de la fiesta, si el innovador era el primero que se paraba a bailar, los primeros adoptadores serían los primeros 3 que lo acompañan, ¿sí? Son ese segundo grupito que empieza a probar el mercado. A diferencia del innovador, sí te van a poner más exigencias, sí vienen con un poquito con más de recelo, ¿sí? Como tal, pero están de alguna manera expectantes a ver qué puedes ofrecer, ¿sí? Usualmente suelen ser los más enjuiciadores, los que pasan por la prueba más dura
Y es justamente en donde nosotros le llamamos, o bueno, las personas le llaman, el Valle de la Muerte, entre los primeros adoptadores y la mayoría precoz. En este momento, cuando entras en los primeros adoptadores de la innovación, usualmente tu empresa o tu marca, podríamos llamar que está pasando de estrategias embrionarias a estrategias de crecimiento. Todavía estás en la etapa de convencer, estás en la etapa de fidelizar o de buscar la manera para que, aunque no le ganes mucho a tu negocio, de alguna manera las personas se animen a probarte, ¿sí? En la fase de reconocimiento de producto, ¿bien? Y entonces son aquellos que, si todo sale bien, va a empezar la boca en boca. Si todo sale mal, ahí se muere tu tecnología, ¿sí? En donde se empieza a hacer poco a poco popular. Para entrar, ahora sí, ya poco a poco, después de pasar el Valle de la Muerte un poco, viene la mayoría precoz. La mayoría precoz son estas personas que probarán el producto una vez que tengan la aprobación de los primeros adoptadores, ¿sí? Es decir, si los primeros adoptadores dieron visto bueno y se lo están pasando bien en la fiesta esa que les di a los primeros 4, van a jalar las primeras bolitas de los populares, ¿no? Entonces, ahí es en donde se empieza a generar esa mayoría precoz de personas que lo prueban antes de que sea popular, pero que se animaron a probarlo porque otras personas ya lo habían hecho antes. Es decir, estas personas son un 24% de estas personas que prueban las cosas, pero que ya están medias probaditas anteriormente por otro grupo de personas. Es una tecnología ya más a punto. Usualmente en economía son las personas que tienen mucho recurso y que llegaron después en la ola. ¿Sí? O sea, en mucho recurso, no tanto recurso como algunos que son bastante innovadores y lo prueban sin que alguien más lo haya probado. ¿Sí? Pero también estos suelen estar cuando compran cuando la tecnología aún es cara. Entonces, de alguna manera, el tema es empezar a comenzar la mayoría precoz, porque la mayoría precoz trae consigo a la mayoría retrasada. La mayoría retrasada, cuando ya estás entre mayoría precoz y mayoría retrasada o mayoría tardía, estamos hablando de justamente la difusión de la innovación a partir del boca en boca. El de mayoría precoz o mayoría retrasada funciona solo con boca en boca y es cuando algo se vuelve popular. Cuando en mayoría precoz, la mayoría precoz acepta esto es cuando algo se vuelve popular o cuando algo se vuelve de uso común. ¿Sí? A partir de eso llega la mayoría retrasada, que son aquellos que llegan, que ya se animan cuando más de la mitad ya está bailando en la fiesta, ¿sí? O cuando la mitad ya está bailando en la fiesta, se animan a bailar, ¿sí? Y es un 45% de la población. Cuando esto ya sucede, la marca ya definitivamente está pasando de crecimiento a madurez, en donde ya está saturándose poco a poco el mercado y empieza a ver, desde la mayoría precoz, empieza a ver otras competencias u otros haters que están ahí como detractando y cuando llega a mayoría retrasada, en algunos casos, la mayoría de los innovadores y primeros adoptadores ya están probando otra cosa, pero la mayoría retrasada y la mayoría precoz todavía siguen ahí. A de tal suerte de que siguen entrando. Aquí es ya menos esfuerzos de marketing. Digámoslo así que el esfuerzo de marketing estaba en innovadores y primeros adoptadores. Pasando el Valle de la Muerte con mayoría precoz, tienes que mejor buscar una experiencia de usuario y una logística que te permita crecer tanto. Y una vez entrando a eso, pues ya después de eso entra la mayoría retrasada y entran lo que le llaman los laggers. Laggers son los demorados, ¿sí? Los últimos del rincón, digámoslo así, que son aquellos que a pesar de que se quejaban de tu tecnología, de tu innovación y todo eso, terminan consumiéndolo casi por obligación social. ¿Sí? Un ejemplo de esto es, por ejemplo, hay muchos adultos mayores que se resistían a usar el celular e inevitablemente pasó que terminaron usándolo. Se resistían a usar las redes sociales y terminaron usando una de ellas, Facebook. Se resistían a lo mejor a Twitter y a lo mejor a TikTok y en una de esas ya están viéndolo. ¿Sí? Usualmente cuando ya algo pasa a laggers
a demorados, significa que esta tecnología ya es algo que se encuentra en el sistema como tal y que ya lo integró en el sistema. El fenómeno de los memes funciona justo con la ley de la fusión de la innovación. Aunque no le podemos llamar de innovación a un meme, pero sí con la misma ley de la difusión, en donde unos hacen el meme, van con los primeros adoptadores, lo van haciendo popular, 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 hasta que cuando ya llegan los demorados que ya lo quieren compartir, eso ya había pasado de moda, ¿sí? Entonces, el fenómeno meme funciona con la ley de la difusión de la innovación. Y prácticamente cualquier tecnología y cualquier marca pasa por la ley de difusión de la innovación. Hay cosas o hay productos o hay servicios que pasan de moda, o por lo menos en la presentación que algunos de ellos lo hacen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hace ratito estabas hablando de la moda que viene de los colores verdes. Probablemente, tal vez ahorita venga en una mayoría precoz o primeros adoptadores. Vas a ver que después más gente la va a probar y otro, cuando ya lleguen los de moda, a lo mejor ya pasó de moda, ¿sí? También funciona mucho con los bares, esta ley de la difusión de la innovación. Muy bien. Y todos los productos de innovación han pasado por eso. Es decir, los automóviles, los celulares. Por ejemplo, los primeros celulares para muchos pensaban que eran a partir de 1995, ¿no? Pues no, los celulares tenían desde 1983, pero sus ventas y participación eran infinitamente más chicas que lo que llegó a pasar en los 90, ¿sí? El microondas ya estaba desde el 53, pero el microondas agarró más fuerza en los 80, ¿sí? Las computadoras, ya había computadoras desde 1975, pero Windows el sistema operativo Windows agarró mucha fuerza a partir de los finales de los 80, ¿ok? El teléfono ya existía desde 1876, pero a partir de un boom, llegó a tener auge a partir de los años 1920, 1930. Y así sucesivamente con las cosas. Internet no viene aquí, pero Internet ya había tecnología para poderlo desarrollar a partir de 1970. Pero no es hasta que empiece el auge del Internet a consumo masivo en la época de los 90 que la gente lo empieza a conocer. Facebook tuvo auge y su fuerza desde el 2005, pero no es hasta el 2010, 2011 que empieza a agarrar auge. Y si se dan cuenta, todos pasaron por un cúmulo de años antes de que se volvieran populares. Es decir, no porque la innovación no funcione en esos primeros meses, no significa que después no funcione. Probablemente después se vuelva viral. Habrá que ver qué tan acomodado se encuentra con la sociedad en la que se viva en ese momento. Muy bien. Entonces, así es la ley de la difusión de la innovación. No se desesperen si tienen algo sumamente innovador. Lo único que sepas es que si tu negocio es algo sumamente innovador, pues no siempre es tan rápida la difusión y hay que tener capital para aguantar. ¿Alguna duda, comentario? Maestro, también hay muchos negocios que son de adolescentes o de o gente joven, que son como un boom o un auge y ya 2 o 3 meses y ya nada. Moda, sí. Así es. Una modita, así como, ¿se acuerdan del producto del slime? Ajá. Ah, no, el del circulito antiestrés, había como una espiralcita que le dabas. Ah, sí, ajá. Se volvió viral como por 3 meses y ¡pum! Volvió a caer, sí. Sí, 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 ese pasa rápido por la difusión de la innovación, se convierte como un meme, pero como cuando suben demasiado rápido, la curva suele ser muy hacia abajo luego, luego. ¿Sí? Así le pasa a algunos famosillos, ¿no? De internet. Entonces, de hecho, yo sí te dijera, es raro que un producto que crezca demasiado rápido viva tanto tiempo. O sea, es más normal que los productos que son parte de nuestra sociedad y que está difícil que se tumben, fueron producto de varios y varios años de que no estaban así.
¿sí? O sea, por ejemplo, los automóviles han sobrevivido desde 1886, ¿sí? ¿Por qué han sobrevivido? Porque no hemos descubierto otra manera de hacerlo mejor. Pero pasaron por una espiral lenta. De hecho, esta misma imagen te va compartiendo la evolución poco a poco de los automóviles, en donde van teniendo, o sea, los primeros 20 años, fueron prácticamente ventas nulas de los carros. Empezó a vender bien a partir de su año 30, ¿no? Sí. Maestro, Entonces, yo creo que los automóviles, tanto como todos los productos, son muchísimo más productos de los que usted está mencionando aquí en la tabla, sí, muchos. son así, ¿no? De que al principio lo sacan con cierta finalidad y ya después le van mejorando, le van quitando, le van poniendo, ¿no? Me supongo. Totalmente sí, prácticamente todos. Y no todos pasan por la ley. Por eso les decían el Valle de la Muerte. Por eso les decían el Valle de la Muerte. Porque no todos sobreviven hasta llegar a la mayoría relativa. Por ejemplo, no sé si ubican que Google, una empresa importante, empezó a generar unos lentes de realidad virtual. ¿Ok? Pues, ¿qué creen? No funcionó. Sí, la gente no lo adoptó y pues se murió el proyecto. Google, una empresa como Google, con la tecnología de Google, y no funcionó, no terminó de cuajar con los primeros adoptadores. ¿Sí? Hace poquito, con Facebook, con Meta, tuvieron un problema con el metauniverso, que es algo que estaban queriendo sacar. ¿Sí? Otros lentes de realidad virtual en donde ibas a trabajar, ibas a hacer todo desde la computadora, pero con tus lentes de realidad virtual. Es el proyecto de Mark Zuckerberg y no ha cuajado. El tema de irnos a Marte con SpaceX y ay Dios, el sudafricano, Dios, del de Tesla. Elon Musk. Con Elon Musk no ha cuajado. Todavía no nos vamos a Marte. Pero van a volver hasta intentar hacer el proyecto. Claro que sí, SpaceX sí es un éxito, ¿sí? Para los que no sepan, SpaceX mandó el primer cohete no mandado por gobiernos con éxito hacia la Luna, con éxito tripulando, ¿vale? Entonces, hay cosas que sí van funcionando y hay cosas que se mueren en el Valle de la Muerte. Entonces, ¿qué sobrevivirá? ¿Quién sabe? Ahorita, algo que está agarrando mucha fuerza desde hace como 2, 3 meses es la realidad, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ahorita está desarrollándose muy interesante. Ese probablemente sí rompa el Valle de la Muerte. Y si rompe el Valle de la Muerte, agárrense. Porque, Maestro, como el nuevo que salió, ChatGPT. exacto, ese que agarró moda. Ese es está muy interesante, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Así que hazme pues puedes hacer macros de Excel con ChatGPT. Hasta programación y todo lo que estaba viendo, programaciones fáciles, sencillas, y sí te da Todo el código. Sí, todo el código ahí. Exacto. Entonces, pues ya está llegando y entonces eso va a matar un poco la creatividad, ¿no? El día de mañana ChatGPT hazme un logo, ¿no? Y te lo hace la inteligencia artificial. Sí, Pues simplemente, maestro, anteriormente todavía creo, tenemos la capacidad de aprendernos muchos números de teléfonos de las personas y ya ahorita nada más guardas y copias y reenvías. Ya los números telefónicos ya no te los sabes, a veces no te sabes ni el de tu familiar más cercano. Ahora una máquina los recordará por ti. Así es. Así es. De hecho, ya lo hace. Alexa, márcame a tal persona, ¿no? Si está sincronizado con tu celular. Pero bueno. Entonces, está ya cada vez más puesto eso. Ya nada más para compartir eso, es decir, ¿cómo se conecta la ley de difusión de la innovación con las ventas? Pues por supuesto que sí se conecta con la parte de las estrategias que vas generando dependiendo en qué momento vas de la ley de difusión de la innovación. Es decir, tú como vendedor, si estás en la etapa introductoria, sepas que tengas confianza y que tienes que necesitar hacer mucho adoctrinamiento a las personas para que poco a poco le vayan quitando el miedo. Las personas
usualmente tienen un miedo natural de probar tecnología nueva. Pero también, si puedes hacer que las personas se asombren, las personas se van a enamorar de la tecnología nueva. Entonces, tú como vendedor de estrategias embrionarias, tendría que ser una fase de exploración y enamoramiento, perdón, y en un periodo largo. Si ya estás en una estrategia de crecimiento, pues ya nada más es una demostración, porque normalmente van a ser personas que están en la mayoría temprana, ¿sí? Y que se demuestra que a los primeros adoptadores les gustó. Haces mucho crestomatía, así como casos de éxito, digámoslo así. Si es mayoría tardía, ni te preocupas tanto porque el voz a voz te va a ayudar. Si estás en una fase de declive, lo que tienes que buscar es buscar el producto añoranza. Es como en los viejos tiempos y te me vas a vender sobre eso. ¿Sí? Entonces, digamos que las estrategias van dictando más o menos qué vas haciendo. ¿Sí? Bueno, a partir de eso también, junto con el tema de... Maestro, ¿sí? no entendí lo del producto añoranza, ahí como que me perdí. Producto añoranza, te lo pongo. Digo, si ya va en declive, ¿eh? Por ejemplo, imagínate que si va en declive, si fuera en declive Coca-Cola, que no va a pasar todavía, pero fuera en declive, un anuncio de Coca-Cola sería ¿te acuerdas en los 90s cuando estábamos jugando en las calles y corriendo y todo eso? Y te ponen una niña tomando Coca-Cola para que te acuerdes de esas épocas y todo eso. Y le llamo ahorita producto añoranza porque te venden la nostalgia de lo bonito que era antes. Sí, es decir, oye, pues fíjate que hay un concierto del recuerdo, ¿no? Y el concierto del recuerdo va, no sé, Edith Márquez, Yuri, etcétera. Pues dices, bueno, es que ya no son el gusto musical de ahora, pero era el gusto musical de antes. Entonces vendes producto añoranza. Antes estaba chido. Ah, ok. ¿Sí? Entonces va por ahí. ¿Sí? Y créanme, entre más viejo me hago, más me hago consumidor de producto añoranza. Y entonces sí hay un público que sí lo compra. Hay público que compra los teléfonos de disco. Bueno, entonces... En este caso, profe, ¿podría entrar un ejemplo tipo RBD? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Sí? RBD ya está haciendo añoranza poco a poco. Las de RBD, pues ¿cuánto tienen las de RBD? ¿Como 35 años? ¿O más? Por ahí, profe, estaba oyendo que tenían las de Cabat 40 y son más o menos de la época, ¿verdad? Son como 35, 40 años. Sí, ya, 35. Que para ser profesor y eso está joven, pero para ser a lo mejor cantante juvenil, no sé si tanto. Pues bueno, sí podría entrar. Perfectísimo el ejemplo de RBD. Muy bien. Entonces, ahí, pues bueno, nada más ya comentando, dando cierre a ese tema y pasando a otro, había todavía una temática conforme a la dimensión de cada uno de los conceptos, en donde pensar que la capacidad de mercado es la más grande. Es decir, cuando tú hablas de capacidad de mercado es lo máximo que pudieran consumir tu producto, no importa el precio, no importa la competencia, sería tu capacidad de mercado. ¿Sí? El potencial de mercado, ahí sí tiene que ver el precio y tiene que ver el 100% de las ventas de la industria. Aquí no importa la competencia, ¿sí? El potencial de ventas, ¿sí? Es lo máximo que crees que puedes vender y aquí sí importa poquito la competencia. ¿Sí? Oye, yo creo que aún con la competencia que tengo, creo que puedo vender tanto, ¿sí? El pronóstico de ventas, pues ya tiene que ver con cuánto crees en unidades o ventas que vas a hacer ya con un escenario más real. Y la cuota de ventas es cuánto le toca a cada región, cuánto le toca a cada vendedor, cuánto le toca a cada quien. Bien, ¿sí? Dentro del pronóstico de ventas, pues cuando haces un pronóstico, pues tienes que checar qué fuerza tienes en las ventas, cuáles son los precios que hay, la competencia, el entorno económico,
las características económicas también es importante que lo puedan hacer. Y al mismo tiempo, pues si hay nueva competencia en cuanto a productos o si existe alguna circunstancia de fuera, que aquí no está nombrada, por ejemplo, pero circunstancias como la inseguridad, como el COVID y como otras también son elementos para pronosticar las ventas. Creo que sería irrisorio pensar que el COVID no afectó a muchos de los sectores, ya lo hemos platicado, ¿no? Claro que afectó y claro que las ventas pronosticadas se tuvieron que haber modificado con el COVID y al mismo tiempo con la inseguridad. Ahorita, por ejemplo, incluso algunas empresas grandes ya tienen un porcentaje de merma por robo. Es decir, oye, ¿sabes qué? Yo ya estoy hasta pronosticando que cuando salga a la carretera, pues me va a tocar la mala suerte alguna vez de que me van a llegar y me van a saltar el camión o el trailer. Aunque lo tenga asegurada, no, pues mi prima de seguro no abarca tanto, entonces voy a pagar una lana. Entonces, ahí, ahí pues también incluso algunas empresas grandes lo consideran. Muy bien. En algunas empresas pequeñas no te quedas la cabeza, nada más vas a considerar a lo mejor tu potencial de mercado, es decir, cuánto es lo que vas a tener potencial, y a partir del potencial de mercado, calcúlalo por el número de competencias que tengas, y a partir de ahí trabajas en pronóstico de ventas. ¿Sí? O sea, ahí no te quieres la cabeza todavía porque como no has vivido las experiencias, y no sabes como cuánto apartar. Muy bien. A partir de eso, pues ya se van generando estrategias que recuerden, ay Dios, me saltó. Las estrategias son los cómo. Es decir, todo muy padre, los números muy padres, pero empieza a proponer de qué manera vamos a poder llegar a eso, ¿sí? O con qué líneas de acción futuras vamos a poder hacer eso. Recuerden que hay diferencia entre estrategia y táctica, pero primero se generan las estrategias, es decir, primero los cursos de acción finales para después trabajar con las tácticas poco a poco, ¿no? Es decir, empezar a generar los procesos de venta, el área de recursos humanos, el plan de incentivos, ¿sí? Las herramientas que van a necesitar los vendedores. Vamos a empezar a hacer estrategias de distribución, logística, para poder hacer que lleguemos a los números de ventas con las estrategias que dijimos que íbamos a hacer. Muy bien. Para que después de eso hagamos las cuotas de ventas y con las cuotas de ventas incluso ya vamos viendo los resultados de los vendedores y empezamos a ver los puntos fuertes y los puntos débiles, qué actividades van teniendo y los planes de compensación. Es decir, vas viendo las finanzas de la empresa para ver que si a partir de qué número les puedes dar un porcentaje adicional o una cuota adicional. ¿Sí? Las cuotas de ventas se permiten hacer ya una vez que hiciste el pronóstico, ya una vez que hiciste el análisis de escenario financiero, que es decir, que le mandaste pronóstico, finanzas o contabilidad, y te dijeran, si vendemos esto, nos va a sobrar esto, entonces puedes jugar con la cantidad que nos sobra para poder hacer un plan de compensación. Bien, antes no, si no a lo mejor una de esas le pierdes como compañía por hacer un plan de compensación demasiado fuerte. Entonces, bueno, comentarles que existen diferentes tipologías de cuotas de venta, ¿sí? Es decir, de alguna manera, que son maneras diferentes de presentar las cuotas como tal, ¿sí? Existen por unidades, por ventas unidades, es decir, que tu tipología de ventas o lo que calculas que vas a vender va en piezas, no sé, en kilos o en metros o en algo que tú vayas a manejar o en servicios, ¿sí? Otro que puede ser es en ventas en pesos, el que ya conocen, es el que pones el monto de lo que crees que van a vender en pesos como tal, o el número de aproximación de los clientes visitados, es decir, también a lo mejor en las ventas tú dices, ¿sabes qué? Mi objetivo era vender 20 clientes diarios y he llegado con 30 clientes diarios. A lo mejor si también quieres medir el desempeño de los vendedores, no en la eficacia, sino el desempeño, sino qué tanto se puso a sudar, ¿sí? También puedes generar otra cuota de ventas así, ¿sí? O por el logro de utilidades, es decir,
cuánto le dio a la compañía directamente, en donde el mismo vendedor, si tuviera este logro de utilidades, tendría que estar manejando también los gastos de su propia operación. Es decir, oye, pues vendí tantos, pero para vender tanto me permitir gastar tanto y por lo tanto le di a la empresa tal utilidad. ¿Ok? O por actividades, otra manera de hacerlo es por actividades, es decir, qué tantas actividades de ventas llegaste a hacer. Y esto suena como cuando en las empresas de gobierno o cuando en universidades públicas estás haciendo el informe, ¿no? Es decir, oye, fíjate que fuimos con tantas personas nuevas, hicimos tantas demostraciones en tantas empresas, fuimos a hacer capacitaciones por tantos lugares, y esto tiene que ver para también medir el grado de sudor que llegaron a tener cada uno de los del área de fuerza de ventas. También se puede clasificar por eso y tienen objetivos diferentes. El objetivo de medir, por ejemplo, cuota de ventas por unidades y por pesos y por utilidades, pues tienen el objetivo de ver qué tan rentables son. Y el del número de clientes visitados y el de actividades, pues tienen en esencia la razón de ver qué tan productivos fueron. Es decir, uno mide rentabilidad y otro mide productividad. ¿Sí? Yo en lo personal aconsejaría que no fuera solo un tipo de cuotas de ventas, que pudieras complementar uno de cada tipo al menos. Es decir, uno de rentabilidad y uno de productividad. Y lo vas contrastando. A una de esas te va saliendo que el rentable no es productivo y que el productivo no es rentable. Y tú tomas la decisión de qué hacer en cada caso. ¿Sí? Entonces, como actividad de este bloque de conexiones, lo que queda es un ejemplo de cada uno de estas 5 diferentes. ¿Sí? El de actividades muestra más de uno, pero el de actividades en realidad es un solo tipo. Pueden ser de cualquiera de esos, sí, pero puede ser de un solo, digamos, de cualquiera de esas opciones y queda como llaga completa, ¿vale? Entonces, para que vean ejemplos, por ejemplo, este es un ejemplo de cuota de ventas. En este caso tiene que ver por producto. En este caso tiene que ver por producto y lo está manejando en tanto de unidades como de pesos, si se dan cuenta. Sí, en este caso, y con clientes visitados. Es decir, tiene 4 porque también tiene utilidad. Y se van dando cuenta, van midiendo cuántas botellas, cuánta cuota de botellas tenían que hacer, cuánto volumen de ventas, cuántos clientes tenían que visitar y cuánta utilidad tenían que dejar. Y en este caso fue haciendo el cálculo para ir viendo hasta dónde llegó. ¿Sí? Otro ejemplo también tiene que ver cuando son geográficos y en donde tú estableces un porcentaje de ventas, ¿sí? Y que un porcentaje de cuota de la compañía de lo que tienen que empezar a hacer. ¿Sí? Entonces tú vas dividiendo por territorios y tú vas viendo qué monto deberían estar llegando o cuál es la cuota de ventas que tienen que llegar según lo que tuvieron en las ventas, en este caso, del año pasado. Otro tercer ejemplo, pues bueno, sería un análisis ya con la parte geográfica, en donde tú vas viendo las ventas que se tuvieron con los objetivos de ventas para ver quién cubrió o no cubrió las ventas como tal. Y un último, nada más a manera de gráfica, es un análisis por territorio en donde tú vas viendo el grado de participación en un periodo de tiempo de cada unidad o de cada territorio para saber quién va mejorando o perdiendo eficacia. Pero bueno, estos son ejemplos que pueden llegar a usar, que pueden llegar a ver incluso en la red y que pueden permitirles a lo mejor trabajar en sus propias cuotas de ventas. Pero la actividad en sí son establecer un ejemplo de cuotas de ventas simulando a lo mejor año 2021 con 2022, ¿sí? A lo mejor poniendo una serie de productos. ¿Sí, Giovanna? Cuando aquí vamos a manejar más que nada números, ¿correcto? Correcto. Correcto. Es decir, tú vas poniendo, por ejemplo, José Cuervo, tanto, y sí, van a quedar muy cortitas, porque en realidad, pues tú puedes manejar de cada uno. Sí, la actividad te va a quedar, si todo sale como creo que va a pensar, como 3/4 de cuartilla, media cuartilla, 3/4 de cuartilla. Muy bien. Por las 5, Entonces comentan que en cada, puede ser un ejemplo y de ahí va incluido los 5.
Puede ser, Ah, ok. mientras tenga los 5 elementos. Sí, claro. Muy bien. Por favor, ¿pueden poner su cámara?